La Revolución Francesa, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, porque la Revolución Francesa supuso el fin del antiguo régimen. Por eso se toma la Revolución Francesa como el acontecimiento que supone el fin de la Edad Moderna y el principio de la Edad Contemporánea. ¿Por qué se produjo este acontecimiento tan importante? Pues como todo en la historia, se produjo por muchas causas a la vez. Algunas tenían que ver con la economía, son las causas económicas. Por ejemplo, en los años anteriores a la Revolución Francesa hubo malas cosechas. Según la ley de oferta y demanda, si hay menos cosecha, hay menos alimentos, y si hay menos alimentos, sube el precio de los alimentos, están más caros. Así que las clases bajas no estaban nada contentas. Otro problema económico. El rey francés, el monarca Luis XVI, tenía muchas deudas. ¿Por qué tenía deudas Luis XVI? Por un lado, por las guerras. Hemos visto la guerra de los 7 años, donde Francia lucha contra Inglaterra por Canadá. Hemos visto que Francia participa en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Todo eso cuesta dinero. Y también por el estilo de vida lujoso, banquetes, palacios, fiestas, cacerías, del rey y de su esposa, María Antonieta. En esta situación, el rey empieza a pensar en adoptar una medida del despotismo ilustrado, en pedir que los privilegiados paguen impuestos. Así que hay otro tipo de causas que son sociales, es decir, que tienen que ver con la sociedad estamental. Hay dos grupos de la sociedad estamental descontentos. Uno son los nobles, que los nobles no quieren ni oír hablar de pagar impuestos. Ellos son privilegiados. El otro son los burgueses, que son ricos, que el rey recurre a ellos para conseguir préstamos, pero que siguen sin tener privilegios. Y ellos quieren privilegios. Luego hay otro tipo de causas que tienen que ver con la mentalidad, con la manera de pensar de la época, que es la ideología ilustrada, que hemos visto en su propio vídeo. Y ahí hemos visto que la mayoría de los filósofos ilustrados eran franceses. La ilustración fue muy importante en Francia. Pero es que además tenemos el ejemplo de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Las ideas de la ilustración no son una locura, sino que hay un país que las está llevando a la realidad, como es Estados Unidos. Y eso le da fuerza al resto de países para intentarlo también. Así que por todas estas causas se produce una revolución que la empezaron los nobles, porque no querían pagar impuestos. ¿Y qué es lo que hacen? Los nobles exigen que el rey tiene que convocar estados generales. Vamos a ver qué son los estados generales. Los estados generales son una reunión de un grupo de nobles que hablan en nombre de la nobleza, un grupo que habla en nombre del clero y un grupo que habla en nombre del tercer estado. ¿Qué es el tercer estado? Pues todos los demás, todos los no privilegiados. Ahí se meten todos, desde campesinos, artesanos, burgueses. Pero claro, casi todos son burgueses, que son los que son ricos y tienen estudios, etc. ¿Y para qué se reúnen? Para aconsejar al rey. Para aconsejar, no para decidir. El rey es un monarca absoluto y él tiene la última palabra. Pero siempre podrá decir que ha escuchado al pueblo antes de tomar una decisión. Los estados generales no se reunían desde hace 250 años. O sea que el clero y los nobles, los privilegiados, recurrieron a una cosa muy antigua para no pagar impuestos. Y así encendieron la mecha de una revolución que luego se les fue de las manos. Porque luego en estas cortes generales los burgueses empezaron a quejarse en los llamados libros de queja y la revolución estalló con el juramento del juego de la pelota, como vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces el fenómeno de la Revolución Francesa una vez que tenemos claras las causas.
En la revuelta de los privilegiados simplemente que los nobles no quieren pagar impuestos. Pero sigue existiendo el absolutismo del antiguo régimen. Ellos no quieren cambiar eso. Por lo tanto, ahí no hay ninguna constitución. Ahí todo el poder lo tiene el rey. El rey tiene el poder ejecutivo y el rey tiene el poder legislativo. No hay ningún parlamento. Por lo tanto, no hay ningunos derechos. Aquí es el poder del rey. El pueblo no tiene derecho. Ni el pueblo puede votar nada. Lo único parecido al voto es que en las Cortes Generales hay un voto por estamento. Y eso va a ser clave. A ver si entendemos lo del voto con estamento. Tenemos unos cuantos representantes de la nobleza, unos cuantos representantes del clero y unos cuantos representantes del tercer estado. Pero a la hora de votar, no es un voto por cada uno. Es decir, si hay 5 diputados del tercer estado, no son 5 votos. Es un voto para cada estamento. Un voto para el tercer estado, uno para la nobleza y uno para el clero. Y claro, eso genera un problema porque son 2 votos privilegiados, siempre ganan. Si se pide que los nobles y el clero paguen impuestos, el tercer estado, a la hora de aconsejar al rey, vota sí, luz verde. Pero los otros 2 votan que no. Y sale que no. Así que en un momento dado, estos diputados se quejan y dicen que no, que el voto tiene que ser un voto por persona. Claro, en Francia hay más campesinos, hay más artesanos, hay más burgueses, muchos más que nobles. Por lo tanto, si es un voto por persona, el tercer estado tendría mayoría. Así que ellos proponen, venga, vamos a votar por persona y no por grupo. Votos a favor, luz verde del tercer estado. Votos en contra, no sale adelante. Así que el tercer estado se rebota y dice, vamos a ver, el 98% de los franceses no son ni clero ni nobles, son tercer estado. Por lo tanto, nosotros representamos prácticamente a toda Francia. A la hora de representar al rey, nosotros somos los que representamos, a la hora de aconsejar al rey, somos nosotros los que representamos prácticamente a todo el país. Luego nosotros podemos reunirnos sin ellos, o sea, sin el clero y sin el noble. Nos podemos reunir solo el tercer estado, aparte, y representamos a Francia. Es decir, somos una asamblea nacional. Una asamblea que representa a toda la nación. Y esto es lo que se llama el juramento del juego de la pelota. Porque se reúnen aparte, o sea, sin la nobleza y sin el clero, en un terreno que era donde normalmente se jugaba a la pelota. Mientras esto está pasando en las Cortes Generales, que se han rebelado los burgueses, en las calles empieza a haber revueltas también. El pueblo, por ejemplo, asaltó la prisión fortaleza de la Bastilla, donde estaba, que era la fortaleza donde el rey tenía a sus prisioneros. Y en el resto de Francia, los campesinos tenían miedo. Tenían miedo de que los nobles, que estaban teniendo estos problemas en París, lo pagasen con ellos. Y como la mejor defensa es un buen ataque, pues lo que hacen los campesinos es que asaltan las tierras de los nobles, asaltan en muchas ocasiones los palacios y los castillos de los nobles y destruyen los documentos que demuestran los privilegios de los nobles y declaran por la fuerza la igualdad ante la ley. Todas las personas iguales ante la ley. Es decir, declaran por la fuerza el fin de los privilegios de las clases privilegiadas. Esto es lo que se llama el Gran Miedo. Y así es como se entra en la siguiente fase, en la que el rey ya no tiene un poder absoluto. Es una fase en la que el rey gobierna de acuerdo con una constitución. Porque la Asamblea Nacional también va a ser una asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir una asamblea constituyente? Pues una asamblea que se va a dedicar a redactar y aprobar una constitución. Por lo tanto, es una asamblea nacional constituyente, es una asamblea que representa a todo el país, en este caso a Francia, y que va a redactar una constitución. Esta asamblea, dominada por los burgueses, redacta la constitución de 1791, la primera constitución escrita de Europa, la primera del mundo fuera de Estados Unidos. ¿Qué dice esta constitución? Pues que como el rey ahora no tiene todo el poder,
Ahora las leyes, el poder legislativo, las hace un parlamento elegido votando, es decir, por sufragio. Pero no todo el mundo puede votar. Por tanto, el sufragio es censitario. ¿Quién no puede votar? No pueden votar las mujeres, ni los menores de 25 años, ni los pobres, ni las personas sin casa, ni los sirvientes. En este caso concreto, 1791. En otros casos, en otros momentos de la historia, serán otras personas los que no puedan votar. En cualquier caso, sufragio censitario es cuando todo el mundo no puede votar, no todo el mundo. Al rey solo le ha quedado el poder ejecutivo, no el legislativo. Y además se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se recoge el derecho a la libertad, sobre todo a la libertad de opinión, el derecho a la igualdad ante la ley sobre todo, el derecho a la propiedad privada. Todo esto que está pasando asusta a los demás reyes de Europa, porque tienen miedo de que a ellos les pase lo mismo en su reino. Así que todos los reyes de Europa se unen para atacar a Francia. Y esto es lo que se llama la primera coalición. Coalición significa unión. Curiosamente, el país protagonista en esta coalición es Inglaterra. Digo curiosamente porque Inglaterra es un país parlamentario. Por lo tanto, esto no le debía asustar. Inglaterra lo que quiere es fastidiar a su rival por el control de Europa, que es Francia. En este momento de peligro, en Francia hay miedo de que los nobles traicionen y apoyen a los países extranjeros que les están atacando. Incluso el rey es apresado cuando intentaba huir de Francia vestido de mayordomo. Y así pasamos a la segunda fase, en la que ya no hay monarquía. Por lo tanto, hay república, en la fase de la convención o república, en la que los burgueses pierden el control de la situación. La habían empezado los nobles, se le había ido de las manos y se habían revolucionado los burgueses. A los burgueses se les va de la mano y se rebela los jacobinos. Los jacobinos son un grupo político radical. ¿Qué quiere decir radical? Que ellos no están satisfechos con todos estos derechos que se han conseguido en la primera fase. Ellos quieren conseguir más cosas, más derechos para el pueblo. Quieren profundizar en la revolución. Esos son los jacobinos. Y son liderados por Danton y sobre todo por Robespierre, que es este hombre de aquí. Frente a ellos, el grupo de los burgueses, que son los girondinos, que es un grupo político moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Que ellos creen que estos derechos que se han conseguido en la fase de la monarquía constitucional son suficientes y que ya no hay que profundizar más en la revolución. Los jacobinos, lógicamente, son apoyados por las clases bajas. Como curiosidad, a las clases bajas de París, en esta época, se les llamaba los sans-culottes, que bien, se traduce como sin calzones. Pues ellos hacen una nueva constitución, los jacobinos, la de 1793, porque la de 1791 les parecía muy moderada. Ahora el parlamento que hace las leyes ya no es elegido por sufragio censitario, es elegido por sufragio universal, masculino. Y además, la Constitución dice que muchas cosas hay que decidirlas mediante referéndum. ¿Y qué es el referéndum? Un referéndum es simplemente una consulta al pueblo. Es decir, una votación para aprobar o rechazar una propuesta concreta. En lugar de que el pueblo vote a unos gobernantes que deciden cosas en nombre del pueblo, en un referéndum el pueblo vota directamente para decidir algo. Es más democrático. Y como ya no hay rey, pues una reunión, una convención de 25 personas son las que ejercen el poder ejecutivo, el poder de llevar a la realidad estas leyes. Por eso se le llama convención. Y además, hacen más derechos que en la primera fase, hacen derechos sociales.
A ver si entendemos la diferencia entre derechos políticos y derechos sociales. Los derechos de la fase de la monarquía constitucional lo que permitían es a las personas participar en el gobierno. Derecho a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, derecho al voto de los que cumplían los requisitos. Los derechos sociales son aquellos que intentan luchar contra las injusticias de la sociedad. Por ejemplo, el derecho al trabajo, que todo el mundo se pueda ganar la vida. El derecho a la educación, que no haya analfabetos. El derecho a la asistencia social, a las ayudas a los pobres. Muy bonito todo esto, pero como estamos en un momento de peligro porque estamos siendo atacados, se suspende esta Constitución y se establece una dictadura que se va a llamar el Reino del Terror, en la cual los jacobinos liderados por Robespierre van a ajusticiar por la guillotina primero a los absolutistas. Ajusticiaron al rey, Luis XVI, ajusticiaron a la mujer del rey, María Antonieta, ajusticiaron a los nobles. Después de ajusticiar a los absolutistas, ajusticiaron a los girondinos. Y finalmente Robespierre terminó ajusticiando a los propios jacobinos que no le parecían suficientemente fieles, o que Robespierre tenía miedo de que fueran traidores. Así que al final ya Robespierre estaba entrando en una paranoia, donde hubo 40.000 personas ejecutadas, y ya al final Robespierre no tenía muchos amigos. Así que finalmente un golpe quitó del poder a Robespierre, un golpe de fuerza. Robespierre fue ajusticiado y los burgueses, es decir, el grupo político de los girondinos, volvieron a tomar el control de la situación en la última fase, la del directorio. Así que los nobles empezaron protestando para no pagar impuestos y se les fue de las manos. Los burgueses tomaron el poder, pero se les revolucionó el pueblo bajo y finalmente los burgueses toman de nuevo el poder, pero ya no son los mismos. Son más moderados porque están asustados después de esta experiencia revolucionaria de los jacobinos. Así que la Constitución de 1791 no les vale. Tiene que hacer una nueva, la de 1795, que sea más moderada todavía. Y cuando decimos que la Constitución de 1795 es más moderada, ¿qué queremos decir? Queremos decir que ahora ya no hay un parlamento, hay dos parlamentos. Por eso lo llamamos parlamento bicameral. Habrá un parlamento encargado de proponer las leyes, que será elegido por un sufragio aún más censitario que el de 1791, para que solo puedan votar los ricos. Y así me aseguro que no van a proponer leyes muy radicales, porque los ricos no van a proponer muchas leyes a favor de las clases pobres. Pero como no me fío, voy a hacer un segundo parlamento que podrá aprobar o rechazar las leyes que propone el primer parlamento. Como veis, no se fían. E igualmente elimino todos los derechos sociales de la segunda fase y los vuelvo a reducir a los derechos políticos de libertad de opinión, de libertad de igualdad ante la ley y de propiedad privada. Pero es que además, como veis, ahora el directorio está luchando por un lado contra los absolutistas, contra los nobles que quieren volver al absolutismo, y por otro lado contra las clases bajas, contra los jacobinos, que quieren unas políticas más radicales. Así que van a tener que ellos también pasar por la guillotina a sus enemigos. Es lo que se llama el terror blanco. En esta situación, uno de los 5 directores que tenían el poder ejecutivo, y de ahí el nombre de directorio a esta época, porque rey ya no hay, porque lo han asesinado, lo han ejecutado. Uno de estos 5 directores, que era un militar de prestigio, y teniendo en cuenta que el ejército es muy importante, porque está luchando contra las coaliciones extranjeras y porque está ajusticiando a los traidores internos, pues este director, llamado Napoleón Bonaparte, da un golpe de estado y se convierte en director único y vitalicio con poder absoluto, y finalmente en emperador con poder absoluto. Y así acaba la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa viene, por tanto, el imperio de Napoleón Bonaparte. Podríamos pensar que ha sido un fracaso, pero es que este poder absoluto de Napoleón no tiene nada que ver con el poder absoluto de los antiguos reyes antes de la Revolución Francesa.
porque Napoleón no era un noble, era un burgués. Y Napoleón va a hacer una ley, el Código Civil, donde mantiene todos los derechos que se han conseguido en la Revolución. El derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad privada, el fin de los privilegios. El único derecho que no mantiene es el de elegir a los gobiernos mediante el voto, porque él va a tener un poder absoluto. Pero los demás derechos los mantiene. Y no solo los mantiene, los extiende, porque Napoleón va a conquistar a toda Europa y por tanto estos derechos los va a llevar a estos países que él conquista. Claro, después de que estos países saboreen el vivir con una declaración de derechos, cuando Napoleón se ha derrotado, estas personas no van a querer renunciar a estos derechos. Así que Napoleón extendió la revolución.